Podcast de la Copa América, como siempre, siguiendo el recorrido de este gran torneo de selecciones. Lo tenemos al querido Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo va, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Con ganas de meternos otra vez en el mundo de la Copa América. Nos va dejando siempre un capítulo nuevo. Nos vamos arrimando a estos días. Llegamos en la última grabación, en el último podcast a 1997. Nos quedamos en la puerta de la Copa de 1999. Ya a punto de despedir este ciclo de copas de cada 2 años. eh, Todavía en año impar, Copa América de 1999 en Paraguay y una copa que nos dejó un montón de recuerdos. Ahora los vamos a ir repasando y va a venir a la memoria popular un montón de imágenes de aquella copa. Sí, una copa que para mí no tuvo rival. No fue una copa que dominó de punta a punta a Brasil. Creo que en ningún momento hubo equivalencia, ¿no? Arrancó ya, como sabemos, ganándole 7-0 a Venezuela. Ya está bien que Venezuela seguía siendo la cenicienta de Sudamérica, venía del Mundial 98 a ser la peor eliminatoria que se recuerde para un equipo sudamericano, con únicamente 3 unidades, pero aún así le ganó 7-0, fue la única gran goleada de la Copa, y una Brasil que daba miedo, ¿no? Después vamos a repasar un poquito más los nombres y dónde juega cada uno, porque obviamente uno recuerda a los Ronaldo, uno recuerda a los Ronaldinho, uno recuerda a los Romario, pero después hay otros jugadores secundarios, o los Roberto Carlos, después hay otros jugadores de ese plantel que tal vez uno los dice por nombre y tal vez no se los recuerda, o los recuerda un poco, dice, sí, creo que este jugaba, pero vamos a ver dónde jugaban, quiénes eran, y por qué esa Brasil era una Brasil que te pintaba la cara. Una Brasil que venía de campeón del mundo del 94, subcampeón del mundo del 98, con una final muy recordada con Francia, en la que Ronaldo no pudo jugar, básicamente. O sea, estuvo muy mal por un tema médico que tuvo. Entonces, una Brasil que después sería campeón del mundo de vuelta, que venía de ganar Copa América en Bolivia. Entonces, una Brasil, obviamente, que estaba marcando una época, ya lo dijimos en otros podcasts, una Brasil que era prácticamente imbatible y que lo demostró en esta Copa América llevando todos los titulares, porque también vamos a ver otras ediciones de Copa América más adelante en las que Brasil no llevó a todos los titulares o llevó solamente a algunos o directamente llevó un equipo B completo sin ninguna de sus figuras. Pero bueno, para arrancar esta Copa es una copa que vamos a hablar mucho de Brasil, vamos a hablar poco de las selecciones, vamos a hablar obviamente de Argentina porque nos interesa y vamos a ver que quedó afuera justamente contra esta Brasil y que tuvo un récord Guinness en el medio de esta copa, que ese sí lo deben recordar casi todos. Tal cual. Pensaba en esto que decías de Brasil y además lo llevó al nivel sudamericano, dominando la Copa Libertadores, además, los equipos brasileños, en una Sí. época donde, a ver, Y la Mercosur. sí, 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 y la Mercosur. Pero pensando en una época donde el fútbol de este lugar del mundo no se vaciaba tan rápido de nombres. Había muy buenos jugadores. Vos tenías a los cracks interestelares en Europa, pero el jugador que jugaba acá a nivel de Copa Libertadores era un gran jugador. Pienso en aquel Palmeiras de Felipe Scolari, gran equipo con muchos nombres que coquetearon con el seleccionado durante un tiempo largo. Sí, Eh, sí, el de- Corinthians de de- Marcelino Carioca. bueno, ahí está. El Vasco da Gama que gana la Libertadores, creo que en el 98, 97, que el Vasco da Gama gana. 98, claro. 98. 98, pero por eso digo, pienso en Cruzeiro 97, Vasco 98, Palmeiras 99, todos esos equipos con un 95% de jugadores brasileños, todos seleccionables para esta selección, además de la base que estaba en Europa ya jugando en la elite del mundo, ¿no? Sí. Sí, además vamos a ver que, por ejemplo, uno de los jugadores que fue suplente en esta Copa América para Brasil, suplente, fue Ronaldinho Gaúcho. Fue Claro. suplente de Brasil en esta Copa. Después en el 2002 obviamente fue su gran consagración, Brasil fue campeón, él fue una de las grandes figuras, por debajo todavía de lo que era Ronaldo, pero siendo una de las grandes figuras, con un golazo recordado de Inglaterra por encima de David Seaman, que siempre le agarraban esas cosas en los torneos grandes o en las finales. Atajaba bien todo el año y llegaba a una final, un partido importante y le atajaba mal. Pero bueno, vamos a ver que Ronaldinho en este torneo, siendo obviamente muy joven, fue suplente y las claves fueron otras, ¿no? Vamos a después repasar nombre por nombre. Te voy a spoilear algo, pero te quiero decir que voy a reivindicar desde este humilde lugar una injusticia de aquella época y que nos llega hasta nuestros días. Nos encanta el gordo Ronaldo, muchos nombran a Ronaldinho, para mí sobrevalorado, pero crack también, pero sobrevalorado, y Ahí pocos, no coincido. y pocos recuerdan lo crack que era Rivaldo. Uf, hay que Pero ponerse de palabra pie. mayor, Hay que palabra ponerse mayor. de pie. Crack, pero a ver,
Pero cuando pensamos en esa época de la selección brasileña, decimos Ronaldo, Romario, Ronaldinho Gaullo, pero no nos acordamos lo importante que fue Rivaldo en ese traspaso entre que terminó, a ver, entre que aparece y termina de consagrarse Ronaldinho, y se empieza a adueñar de la 10 de Brasil. El 10 era Rivaldo y la Sí, sí. llevaba no bien, más que bien. No, un Rivaldo que cuando llega al Barcelona levanta un Barcelona que estaba muerto. Un Barcelona que venía de muy malos años, que venía de malas campañas. Con Rivaldo vuelve a meterse en Champions y vuelve y empieza el recorrido del Barcelona que termina llegando Rijkaard, que termina llegando Guardiola. El recorrido lo empiezan con Rivaldo. Si bien después uno lo recuerda cuando llega Ronaldinho, el boom, quien levanta al Barça de la miseria total, porque digo, para el Barça miseria total es salir quinto, salir sexto, eso es la miseria para el Barcelona. Al que lo Claro, levanta es Rivaldo, que muchos recordarán, le mete en Champions al Barcelona, después de creo que 2 temporadas que no la juega, con un golazo de chilena al sí, Deportivo de La Coruña, un día que mete un hat-trick. El tipo mete como enganche, mete los 3 goles del Barcelona para que el Barcelona clasifique a la Champions después de un par de temporadas fuera, y poder revivir al Barcelona. Después, obviamente, ganan una liga, después llega Ronaldinho y llega Rijkaard y todo lo que conocemos con el periodo exitosísimo de Rijkaard, Guardiola, etcétera, hasta lo que es hoy en día. Pero el camino este también lo empieza Rivaldo, que llevaba a la 10 de Barcelona y la 10 de Brasil, que nunca llevó Ronaldo, por ejemplo. Ronaldo la 10 de Brasil no la llevó Rivaldo, y cuando llega al Mundial 2002, la gente no estaba en los focos puestos en Ronaldinho, los focos estaban puestos en Rivaldo, que era la figura del Barcelona, porque Ronaldo, cuando llega a ese Mundial, venía de varias lesiones, venía de casi tal 2 años sin cual. jugar, entonces Era los una focos incógnita. no estaban puestos en él. Obviamente se esperaba ver qué podía dar un ex crack como lo era Ronaldo, pero los ojos, la 10 de Brasil, era de Rivaldo, y lo que se esperaba de Brasil dependía de Rivaldo, y por eso también no se lo daba como candidato en un principio, y el candidato máximo en el 2002 era Argentina, supuestamente, porque había hecho una eliminatoria aplastante, pero en la eliminatoria esa de Brasil, primero Ronaldo no jugó, creo que jugó 1 o 2 partidos nada más de esa eliminatoria, y Rivaldo hubo muchos partidos que no viajó tampoco. O sea, Brasil esa eliminatoria, muchos partidos la jugó con equipos, no digo suplentes, pero sí con un mix de titulares y suplentes, que no le permitió terminar tan arriba. Yo creo también porque ellos saben que clasifican igual, salgan primeros, terceros, cuartos, clasifican igual y no iban a arriesgar todo, por eso no llegan como candidatos al Mundial, pero después uno lo ve nombre por nombre, y si alguien pensaba que Argentina del 2002 le podía ganar a ese Brasil, por favor que me dé de lo que esté tomando. Sí, total, pero quiero decir, eh, me parece que más allá del flop grande de Argentina en aquel mundial, los otros dos candidatos fuertes eran Francia e Italia, que venían de jugar la final de la Euro. Sí, Francia Francia es un como ex mundial. campeón del mundo, como último campeón del Francia, mundo además. en ese ciclo ganador de Copa Confederaciones, de Eurocopa, de Mundial, hace un Mundial terrible, pero Sí, sí. pésimo. Y Italia tiene, a ver, creo que un entrenador no acorde a los jugadores que tenía en aquel momento, que era Trapattoni, ¿sí? O sea, pasado de la edad para mí, para dirigir al seleccionado. Trapattoni, Yo quien lo debo decir seleccione, igual, yo soy sí, fanático de Giovanni Trapattoni. yo también, ¿eh? Yo también, pero quiero decir, por ahí estaba fuera de tiempo. El Trapattoni de los 80, principios de los 90, hubiese sido campeón del mundo sin lugar a dudas, para mi gusto. Casi lo mete Irlanda en un mundial Sí, con sí. 80 años. Lo asaltaron. No, lo afanaron, lo Lo afanaron. asaltaron. Los franceses que después quieren dar clase de moral. Lo asaltaron. Pero digo, y así todo Italia lo tuvieron que. Otro asalto fue en Corea. Lo Sí, 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 fue sacaron un robo, fue un robo. por un robo importante. Pienso en todo eso y digo, Brasil fue campeón, pero fue uno de los campeones más firmes que uno recuerda. Sí, sí, sí. Fue un campeón de punta a punta. Ronaldo hizo 8 goles. No Sí, sí, sabíamos sí, cómo sí. iba a llegar, hizo 8 goles. Una bestia, 8 goles con pero 2 incluidos en la final, el gol de la sí, sí, semifinal, se cansó de hacer goles importantes, no le hizo, porque yo me acuerdo el Mundial que creo que es este 2002 también, que Alemania le gana la primera fecha 7-0 a Arabia Saudita o 8-0, con que Klose. Klose mete 3 4 goles, o los Sí, 6 o sí. los 5 goles de Oleg Salenko en Rusia, que es un partido que te depositan en la cima de la tabla. Ronaldo hizo goles en casi todos los partidos, goles clave, goles importantes, y también vamos a ver esta Copa América, la del 99, también fue una antesala para Brasil, que venía a ser su campeón del mundo y antes del Mundial, porque también juega 6 partidos, gana los 6, mete 17 goles, casi 3 goles por partido, recibe solo 2, y los 3 máximos goleadores del torneo son Rivaldo, Ronaldo con 5, y después viene Amoroso con 4. O Mirá, sea, los 3 goleadores del torneo fueron de Brasil. sí. Un campeonato que ganó de punta a punta, que no hubo ningún tipo de discusión, ¿no? Como Eh,
uno es una persona acostumbrada a sufrir. Yo quiero decir que mi romance con el afecto que le tengo a Uruguay arrancó en esta Copa América. Fue Bueno, una cosa, lo uno sentí de los tan peores momentos familiar, de Uruguay. lo sentí tan familiar, ese paso de Uruguay a pura garra y sufrir, Sí, pero sí, que me abracé históricamente a Celeste. Pero, pero bueno, haciendo el repaso, quiero escuchar mucho de ese Brasil. Quiero que me cuentes cómo fue el recorrido de Uruguay y después vamos a hablar de el primer torneo importante de Bielsa con la sí, selección argentina. sí, Porque, sí. nada, vamos a escuchar muchos nombres familiares, muchos haciendo su primera aparición en la selección y una rareza para esa época, una base del campeón argentino que era Boca. Sí, sí, porque Argentina, o sea, si bien llevó jugadores que juegan en el extranjero, Bielsa usó muchos jugadores del ámbito local. Nosotros, ahora, si quieren, vamos a la formación de Argentina, por ejemplo, el último partido que fue contra Sí, Brasil, para ver los nombres que estaban en ese momento. La formación fue con el Mono Burgos en el arco, Mauricio Pochettino, el Ratón Ayala, Walter Samuel, el Cholo Simeone, el Pupi Zanetti, Sorín, Riquelme, el Kili González, Ortega y Palermo. Esos eran los 11 titulares de la selección. Vamos a hablar con suplentes. Albano Bizarri, que justo en ese momento creo que ya estaba en el Real Madrid, o estaba a punto de irse al Real Madrid. sí. Hugo Benjamín Ibarra, Guillermo Arroz, Gustavo López, Berizzo, el Guli, el Turco Zain, Diego Caña, Calderón, que tuvo algunos pequeños problemitas con Bielsa en esa copa, y por último Pablito Aymar. Eh, Muchos jugadores, o sea, claro, uno recuerda, Pablo Aymar jugó en Europa muchos años, Riquelme también, Palermo también, Samuel lo mismo, Ortega, todos jugaron, casi todos los que están acá jugaron en Europa, pero en ese momento estaban jugando en el ámbito local, estaban jugando Claro, en el fútbol argentino. sí. No eran jugadores Sí, consagrados en Europa, sacando creo que Simeone y Zanetti, el resto creo que no eran tipos consagrados. si pensamos en el Boca bicampeón de Bianchi, que terminó justo antes de que empiece esta Copa América, y vemos la formación base y pensamos en el equipo del primer partido y todos estos nombres que nombraste, Nacho, justamente, pienso en Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel Arrobarrena, Basualdo, Serna, Caña, Riquelme, Guillermo y Palermo. Y muchos de estos, si uno le sacaba a los tres extranjeros, y Basualdo que ya tenía como 36 años, era casi la base de esta Sí, selección, por lo menos con la que se pensaba jugar. Después, claro, piensa su eh, formación de 3-3-1-3 no la negociaba, entonces ya obvio. había que empezar a cambiar algunas cosas, pero el equipo base se suponía que iba a ser con esos nombres. eh, Realmente, bueno, Argentina tuvo un paso complicado en esta Copa. Sí, complicado porque si bien en el grupo clasificó, terminó con 6 puntos, termina segunda, que es lo que lo obliga después a jugar con Brasil en cuarto de final, ¿no? Eh, y termina segunda porque el segundo partido lo pierde con Colombia 3-0 en lo que fue el récord Guinness de Palermo, el nefasto récord Guinness porque es el día que Palermo era de los 3 penales. Pateó 3 penales, los cerró los tres, creo que dos los ataja el arquero y uno se va afuera. Si no me equivoco, creo que dos los ataja el arquero, que era Calero, y el otro Miguel se va afuera. Calero. Miguel Calero, y después Colombia, bueno, de Colombia terminó ganando 3-0, eh, robándole, arrebatándole en ese momento el primer puesto a la Argentina, y que lo obliga a Argentina a ir a jugar con Brasil en cuarto de final, una Brasil que no quería enfrentar nadie, nadie. Eh, Me sorprende siempre los números de Palermo en aquella Copa, porque si sacamos el episodio de los penales, no hizo ni siquiera una mala Copa. no, Porque recuerdo que hizo 2 goles en el debut, le hizo un gol a Uruguay también, habrá jugado 4 partidos, hizo 3 goles. Como número no sí, 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 estaba no, mal, no, 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 no fue mal el pero tema. El día que lo que queda de la cabeza es los 3 penales cerrados con terrible. Colombia, porque la primera Fue fase, como decís vos, era uno de los goleadores del campeonato, tenía 3 goles en 3 partidos. ¿Qué le vas a decir a un número 9 que hace 3 goles en 3 partidos y ganaste dos? Pero bueno, los 3 penales le jugaron muy en contra. sí, tal cual, un episodio que además lo terminó alejando de la selección, diríamos casi por una década, hasta que Maradona Sí, no sí, fue el sí. técnico. Sí, 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 un episodio que lo limpió completamente. Después, bueno, obviamente Martín Palermo también tuvo lesiones y también tuvo que competir en su época contra otros delanteros de un nivel superlativo en Europa, donde Palermo nunca pudo brillar. Si bien en ese momento la Liga Argentina era muy importante, era una de las más importantes del mundo, igualmente triunfar en el Inter, triunfar en el Real Madrid, triunfar en algún club de Europa, siempre le sacaba cierta ventaja a triunfar sobre el fútbol local. Y eso teníamos a Batituta y Crespo, ¿no? Digamos, la verdad que eran los dos pilares y después cuando se va Bati empiezan a aparecer los Higuaín, los Agüero, entonces como que nunca tuvo su espacio de los Milito, los Licha López, nunca tuvo su espacio Palermo de, bueno, no nos queda otro, vamos con Palermo.
siempre vivió primero en la sombra de Batistuta, sobre los últimos de Batistuta, y después sobre la sombra de Crespo. Tal cual, coincido 100%. Yo particularmente lo hubiese llevado como España llevó a José Lu. Yo lo Sí, hubiese llevado a Palermo. Lo tendría en el banco, jugador número 23. Cuando no te salva nadie, y bueno, si hay que tirarlo en bueno, pleno, lo tiro a Palermo. así lo llevó Maradona, ¿no? Porque yo creo Sí, que, sí, obviamente con Alemania no lo puso porque iba 4-0, pero para mí si el partido iba 1-0, a Palermo lo iba a poner 5 minutos al menos y sí, pídensela, no tengo pídensela. dudas. Yo Pero tenía una así lo llevó frase, Maradona. tenía una frase siempre, Nacho, que lo decía en la época que estudiaba. Mira qué viejo que estoy ya. Yo, como en el juego de entrenador de la selección, con Palermo hubiese jugado. Para mí hubiese jugado los 3 mundiales, los 3 como el sexto delantero. Está bien, está bien. En ese lugar, como un especialista para estos momentos. A ver, precisás hacer goles, o a veces te toca una primera ronda que precisás mucha diferencia de gol, bueno, o en un Obvio. suplementario, y lo tirás a Palermo en la cancha, un especialista en el cabezazo, como hoy no hay, no solo en el fútbol argentino, sino en muchos fútboles de Sudamérica y Europa. Sí, sí, no, Pocos especialistas. no solo una especialista de cabeza, sino también un oportunista, un jugador de No, buscar mucho el espacio. Yo me acuerdo que en eso, salvando las distancias, ¿no? De cada uno, me hacía acordar mucho a Romeo, porque Romeo también, Romeo siempre estaba donde tenía que estar. Vos lo veías chiquitito, poco hábil, poco ágil con la pelota, hizo 100 goles en San Lorenzo. Y sí, sí, un siempre estaba goleador donde tenía que terrible. estar. Los rebotes le quedaban todos a él, de cabeza siempre primereaba a él. Lo mismo con Palermo, ¿no? Entonces, para mí, un tipo así lo tenés que tener siempre, o sea, al menos como sexto delantero, uno de esa característica. Como puede ser Pipo Vamos, Inzaghi, como puede ser lo Pipo vamos, Inzaghi en Italia. lo voy a nombrar al amigo Diego Mendoza, que siempre me decía algo de los delanteros. Siempre hay que darle lugar a los delanteros de Escuela de Estudiantes de La Plata, me decía. Siempre. Y Sí, sí. nombramos a A Palermo, Romeo. nombramos a Romeo, a Calderón. Bueno, evidentemente algo hay también ahí. Sí, 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 sin duda. Bueno, negar la escuela de estudiantes es negar la sabiduría del fútbol, pero, Pero bueno, nada, es importante tener siempre a alguien del pinche ahí dando vueltas porque son importantes, son importantes. Lo que aprenden, Sí, y por más y siempre. puede ser que sea adoptivo pincha, no tiene que ser nativo pincha, ¿no? No, total, tal cual. Con que Tal sea cual. adoptivo y haya adquirido lo importante, alcanza. Tal Hablamos de cual. Enzo Pérez, hablamos de Isabela, siempre esos bichos hay que tener para el mismo Boselli, La Gata, muchos jugadores, Bueno, Andújar, gente que en el último tiempo ha estado por ahí. Scaloni. Scaloni también, estudiante, mucho, mucho. La escuela pincha siempre se mete, siempre se mete. Bueno, Hay tal vez, algo. viste, la humanidad tal vez, en este no hubo tal vez ninguno independiente, ninguno de Racing, ninguno de San Lorenzo, pero estudiantes siempre hay uno. Estudiantes siempre hay uno. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, volvemos a la fase de grupos. Argentina que termina clasificando segunda, y en este grupo termina clasificando tercero Uruguay, que le gana por la mínima a un Ecuador que, como vimos, un Ecuador que recién estaba empezando a formarse para lo que sería su primera clasificación mundialista en el 2002, pero después pierde con Colombia y pierde con Argentina, y clasifica como mejor tercero. Y simplemente clasifica como mejor tercero porque otros terceros era Bolivia, que nada, ya acá está en total declive de su generación, ya acá nunca más lo vamos a ver competir por nada, nunca las vamos a ver meterse en alguna siguiente ronda. Acá empieza totalmente el declive boliviano. Y Uruguay termina metiéndose como una de las mejores terceras y termina enfrentando en la siguiente ronda a Paraguay. A una Paraguay que venía de jugar el Mundial 98, venía a hacer una muy buena actuación en el Mundial 98 y que quería dar el zarpazo también en la Copa América, porque recordemos, hacía muchos años que no ganaba la Copa América, más de 20 años sin ganar la Copa América, y iba en busca de una redención en un grupo que le tocó dentro de todo accesible como primera ronda, porque le tocó con el ya mencionado Bolivia, con una Japón que no es la Japón de hoy en día, ya lo mencionamos en el último podcast, no era la Japón de hoy en día, era una Japón que recién venía de debutar en el Mundial, que quería prepararse para lo que iba a ser organizar un Mundial en casa. Entonces, nada, le sería mucho como experiencia a Japón, terminó siendo última de grupo con apenas un punto. Y el otro era un Perú también, un Perú que está atravesando también su peor época en su historia, porque lo único que tenía en ese momento era un Solano descomunal, que no me acuerdo si ya se había ido al Newcastle o todavía estaba en Boca, el año 99, eso solamente Dani, vos te habrás mejor, No, ya pero era estaba en el único que Europa. tiraba, ya estaba en Europa, era el único que tiraba un poco de los peruanos que la verdad tuvieron un par de generaciones muy pobres. Me nombrabas a Japón y lo primero que me acordé fue que tenía a Wagner López como centro Sí, delantero, el que era brasileño. un brasileño, el brasileño que jugaba en Japón. Bueno, me acuerdo que hizo algún gol en la Copa esta, pero lo teníamos todo como la posible figura japonesa en el debut de Francia 98 contra Argentina, y hablaba un poco también de lo que era la selección japonesa de aquel momento, ¿no? Sí. Nacionalizando un brasileño de
tercera, cuarta línea para jugar en la selección y como titular. Hoy Japón está a años luz de lo que ha crecido de aquel momento, un equipo absolutamente competitivo que se nutre de lo que genera y cómo le han puesto al fútbol, ¿no? Cómo esa parte del planeta ha crecido y de gran manera para volverse competitivo. Sería un chiste pensar que Japón hace 30 años hubiese competido mano a mano con Argentina, con Brasil o con los europeos. Hoy está claro que no se los puede subestimar porque tranquilamente te podrían Sí, ganar. Sería un gran invitado hoy a una Copa América. totalmente, totalmente. Sí, hoy Japón sería un gran invitado, un Japón que sabe poner en problemas a cualquier equipo que se enfrente del mundo. Recordemos que en los últimos 2 años le ganó 2 veces a Alemania, por poner un ejemplo, una con baile en Alemania, le ganó 4-1 en Alemania, después le ganó en el Mundial, como ya vimos todos. Entonces, nada, una Japón que obviamente muy diferente a la que estamos hablando ahora, que inclusive empató con Bolivia, perdió con una Perú muy débil y fue goleado por Paraguay 4-0. Pero sí, Wagner López hizo 2 goles en Ahí esa copa, está, bueno. el otro lo hizo Miura, no Miura, no el No el histórico crack, Miura que tiene, no el no el crack, crack, claro. no el histórico, otro con el mismo apellido. Imagino que es un apellido común como López para nosotros, porque si ya encontramos dos tan rápido, debe ser un apellido bastante común. Tengo un amigo japonés, después le voy a preguntar si es un apellido Vamos a común o no. preguntarle. Tal cual. Eh, Miura que seguía jugando hasta hace muy poco, no sé si se retiró ya, pero tenía como 55, 60 años y seguía jugando todavía el Miura Katsumiura crack. está jugando en Portugal ahora. Ahí está, bueno, Segunda, ahí está, segunda división impresionante. de Portugal. 50, Impresionante. creo que 51 años tiene, 52, algo No, así. una locura. Una Ya no locura. recuerdo. Pero sí, sí, o sea, vos te fijás, Katsumiura jugó las copas asiáticas del 93, del 94, del 95. Bueno, que Estamos en 2024 y estaba, sigue jugando. que estaba en la portada, voy a tener un viejazo terrible, del FIFA World Cup 98, Claro, el juego que en aquel momento era para Play 1 o PC del Mundial 98. exactamente. Y ya, Miura y ya era viejo ahí. Ah, viejo, digo, viejo para lo que es Ya un era futbolista. grande. Sí, Ya ya era era grande, grande. claro. Sí. Estaba llamado a ser la figura del primer Japón en Copa del Mundo. Sí, sí, claro. Claro, pero ni siquiera juega al Mundial. Creo que tiene una lesión y no juega al Mundial. Sí, No lo me juega al parece Mundial, el que. Mundial no lo juega. Exacto. El Mundial no lo juega, sí. Debe haber Creo que sido, fue debe haber por sido una de las tantas figuritas que uno tiene que no jugó un Mundial. muchas. Como la de Román, la de Claro, Riquelme. La de Riquelme siempre hay 98 varias, también. siempre Sí, hay varias por Mundial. Hace poco vi un informe de eso en YouTube, no me acuerdo quién, pero que decía todas las figuritas que aparecieron en álbumes y no jugaron Mundiales, era magnífico. Era un informe muy sí, completo, muy sí. bueno, la verdad. Sí, sí, tal cual, tal cual. Quedan siempre esos recovecos de los jugadores que se terminan quedando afuera, que uno no sabe por qué, y hay otros que cuando los convocan de urgencia, ves que ponen la figurita con una foto vieja. Me Sí, acuerdo que en el Mundial 94 la figurita de Abel Balbo era una foto del 90. Ya un Balbo con otro look, tenía el pelo largo por acá. Bueno, evidentemente no habían conseguido ninguna cerca y le pusieron la que tenía. Bueno, bien. Katsumiura, mira, me acabo de fijar, 57 pirulos tiene 57, ahora claro. y Sí, sigue sí, jugando en sí, la segunda claro. edición de Portugal. O sea, 57 que sí que en el 98 tenía Hace 31, 26. 30, Sí, claro. Sí, 31, 30. 31 años. 30, 31 años. Impresionante. 21 años de Mundial Sí, 98, no lo pudo jugar por lesión. Van Morsi por lesión o por qué motivo, pero no lo termina jugando. Bueno, después ya no lo llamaron más y él siguió jugando 20 años más. impresionante. Sigue No, jugando. no, no. Una locura. Pero bueno,